Queremos agradecer al Señor porque hoy tenemos la visita de unos hermanos que están acompañándonos aquí, que ellos vienen desde la iglesia de nuestro hermano Matías Buldain, ¿correcto? Así que les voy a pedir que vengan aquí adelante los dos, a Cristian y a Luis, ¿no? Bien, así que los queremos conocer un poco a ambos. Tomen asiento, dice, uy, tenía que hablar, no sabía. Así que bueno, queremos conocerlos antes de tener tiempo de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por hoy acompañar este tiempo de culto. Bueno, y queríamos escuchar un poquito de ustedes, ¿no? Cuándo han conocido a Cristo, cómo son sus familias y bueno, actualmente cómo están sirviendo al Señor. Así que, bueno, Luis, en tu caso, la primera vez que nos visitas, ¿correcto? Correcto, sí, la primera vez que vengo acá, sí. Bien, así que si querés... Yo no sé si mi hija y mi yerno habrán venido para acá, pero creo que sí. Es Nahuel Nodoso y Julieta Moreno, en todo caso, que me parece que fue esta iglesia que vino. Ah, bueno, sí, acá en la iglesia tenemos la iglesia en calle 58, aquí en Los Tilos, en calle 23, en Futuro, en Abasto, bueno, y en Echeverri. Así que bueno, capaz que alguno de estos estuvo. Así que bueno, Luis, bueno, como quieras compartirnos. Bueno, yo soy creyente hace ya más de 20 años, así que recibí a Cristo junto a mi esposa. Estamos viviendo ahí en Rafael Castillo, ¿no? Estamos en la iglesia de San Justo, pero vivimos en Rafael Castillo. Bueno, está compuesta por mi esposa, mi familia. Tengo 3 hijos. Una es misionera en Palabra de Vida. Mi hijo que también está yendo a una iglesia cerca de la nuestra también. Y después mi hija, que les pido que estén orando, que está apartada en este tiempo. Mi hijo mayor y mi hija mayor están casados. Mi hijo tiene 3 nenas, o sea que soy abuelo de 3 nenas. Y mi hija tiene 2 niños, abuelo de 2 niños. A 5 nietos tengo, así por la gracia del Señor. Bien, así entonces en la iglesia estás sirviendo actualmente, ¿en qué área? En la parte de servicio y visitación. Muy bien, bien. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, ahora, Cristian, bueno, nos gustaría escucharte también un poco a ti para que los hermanos puedan también conocer, ¿no? ¿Cuándo fue el día o la fecha o el año en el que has llegado a los pies de Cristo? Y bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Buen día, hermanos, bendiciones. Contento de estar acá. Ahí manda saludos el pastor Eduardo Matías, de allá de San Justo. Yo en la gracia del Señor pude conocer a Cristo en el año 2008. Estaba estudiando en Palabra de Vida Ecuador y yo ya venía de 2 años de estar asistiendo a una iglesia local ahí en Ecuador. Yo soy de Ecuador, así ya venía 2 años de estar asistiendo a una iglesia local. Luego fui a Palabra de Vida Ecuador porque no había logrado ingresar a la facultad. Y en una clase entendí mi condición. Estábamos estudiando antropología y entonces cuando estábamos mirando sobre el efecto de la caída del hombre, entendí por qué necesitaba un salvador. Así que terminó la clase, me acerqué al profesor y le dije, yo nunca creí esto, ¿no es cierto? Y hoy me doy cuenta por qué necesito un salvador. Así que ese día yo entendí el evangelio y fui salvado por el Señor en su gracia. Bien, aproximadamente sí. Tenías 20 años, 18... Ahora tengo 33, así que para ese año tenía 18 años. Mirá. Sí, fue en diciembre del 2008. Mirá, qué lindo, ¿no? El Señor hizo un cambio, una transformación en ese momento. Y luego entonces, ¿tu familia cómo ha sido conformada? Mi esposa no pudo venir hoy, estamos a 3 semanas de que nazca tenemos nuestra tercera hijita. Así que mi esposa es de Francia, la conocí acá en Argentina, ahí en la iglesia de la Foresta, haciendo ministerio. Yo estaba estudiando en el CCP, ahí en Fundación de Iglesia. Entonces nos conocimos ahí en el 2012. Fue el año que yo estudié en el Centro de Capacitación Pastoral. Ella estaba sirviendo en la iglesia de la Foresta y nos conocimos ahí en el servicio. Nos casamos en el 2013
Mientras nos casamos en el 2014, nuestro primer nene nació en el 2016 en Ecuador, se llama Matías, él tiene 7 años. De ahí el segundo es una nena, nació acá en Argentina en el 2019, se llama Lilú, y ahora viene otra nena. En Francia van a hacer ese, ¿no? No, acá. Digo, uno en cada país, digo. Se llama Annette, y Annette. así, si Dios quiere, en 3 semanas nace. Así por eso no pudo venir mi esposa. Mirá. Así que así está mi familia. Qué lindo, ¿no? La familia cómo va creciendo y bueno, me imagino que bueno, en el servicio al Señor actualmente lo que estarían haciendo el ministerio. Yo en la gracia del Señor me encuentro sirviendo ahí en el Ministerio de Fundación de Iglesias, en el área del Centro de Capacitación Pastoral, con la parte de estudio y dando unas materias. Y en la iglesia local, de la cual soy miembro, que es San Justo, estoy en la parte de escuela dominical y las finanzas. Ujú. Bien, perfecto, Sí, sí. qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber eso, así que vamos a orar por ellos, por las familias que tienen, por el ministerio que Dios les ha dado. Y bueno, voy a pedir a nuestro hermano Clemente que pueda acercarse, así también agradece a Dios por sus vidas. Y luego tenemos, sí, ya el tiempo de escuchar y compartir la palabra de Dios. Bueno, tenemos un ecuatoriano. ¿Los dos son de Ecuador? No, pero qué lindo. No importa de dónde seamos, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Aquí somos extranjeros, peregrinos, peregrinando hacia nuestra ciudad celestial. Vamos a dar gracias a Dios por ser sus hijos sin merecerlos. Amado, bendito Dios, te damos gracias por habernos comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias porque en este mundo éramos hombres perdidos en la vanagloria de este mundo. Pero gracias, oh Dios, que Jesucristo vino desde el cielo, Dios hecho hombre, para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Y gracias por de diferentes lugares podemos estar juntos, de diferentes idiomas, de diferentes razas, pero somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias por Cristian, gracias por Luis en esta mañana y rogamos que derrames tu bendición sobre ellos para que nos puedan compartir tu palabra. Gracias también por tu iglesia en este lugar y gracias porque en la obra que tú levantaste. Bendito Dios, también en esta mañana queremos darte gracias por Eduardo Buldain, porque en tiempos pasados él estuvo trabajando también con nosotros en este lugar. Bendito Dios, muchas gracias por esto. Y rogamos, Señor, que en este tiempo háblanos a nuestro corazón. Prepara nuestros corazones. No permitas que el enemigo interrumpa la atención de tu palabra, sino que el Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, prestando atención. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias por todo. En el glorioso bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buen día, bendiciones. Es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo. Ahí, como les decía, me llamo Cristian, soy de Ecuador. Tengo 33 años cumplidos ahora en junio recién. Así que en la gracia del Señor nos mudamos para acá, para Argentina, en enero del 2018. Así que este es nuestro 6º año cursando acá en Argentina. Nos mudamos con mi familia. Yo terminé el Centro de Capacitación Pastoral en el 2012 y en el 2013 me regresé a Ecuador. En su gracia estuve allá sirviendo 5 años en mi iglesia local y siempre con el deseo de volver para Argentina. Amamos mucho a Argentina con mi esposa y ahí la visión de nuestra iglesia de San Justo es: soñamos con ver el día en que toda Argentina sea saturada con iglesias
donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente. Y ese es nuestro deseo. Y es lo que nos mantiene hoy acá, el poder anhelar ese día, donde el Señor permita ver a Argentina y el mundo saturada con iglesias bíblicas, donde la palabra de Dios sea predicada y vivida de forma fiel. Así que nos mudamos en el año 2018 y acá estamos, sirviéndole al Señor en su buena voluntad. Así que mi esposa está ahí con muchas ganas de venir, pero como es viaje largo, ida y vuelta, ya la panza no le da más. Así que decidió quedarse por allá y bueno, mandando mensajitos, diciendo que les salude. Así que si en algún momento volvemos, será ya con los 3 chiquillos. Así que bueno, Dios ha sido bueno el permitirme estar esta mañana acá. Y ahí el hermano me pidió que se puede estar compartiendo acerca del bautismo. Hay una señora, nosotros en San Justo tenemos reuniones caseras durante la semana. En la gracia del Señor tenemos 5 reuniones caseras que está en 5 barrios diferentes. Es la gente de la iglesia, se reúne en el barrio que le quede más cercano. Entonces, en mi reunión casera tengo 3 mujeres que ya son grandes, ¿sí? Yo les digo mis viejitas, pero no les gusta que les diga viejitas, así que son las mujeres grandes de mi reunión casera. La más grande es bien bajita, muy bajita, se llama Sabina. Y trota, camina como no tienen idea, es un peligro dejarla sola porque se escapa y se va. Ella había sido católica, muy aferrada a su religión. Sabina le costó mucho tiempo creer y entender el evangelio. Ella, una amiga le había predicado el evangelio y le invitó a venir a la reunión casera. En ese tiempo asistía a la reunión casera en San Justo. Y entonces ella nos cuenta, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo estuvo yendo, pero solo escuchar nada más, no quería saber nada de Cristo. Seguía muy aferrada a su religión. Hasta que un día entendió realmente el evangelio y ella creyó en el Señor. A partir de ese momento fue muy notorio el cambio en la vida de Sabina. El Señor empezó a obrar, quería ser de testimonio en su casa, empezó a hablarle a sus hijas de Cristo. Sus hijas hoy no creen ninguna en el evangelio, pero ella no se cansa de hablarles a sus hijas, a sus nietos todo el tiempo y de orar por ella y de orar por sus hijas. Pero no se bautizaba. Entonces cada vez pasaba algo. Nosotros hay una escuela, tenemos la escuela dominical en la iglesia. La escuela dominical tiene 10 clases. Así que cada vez que terminan las 10 clases, que es un ciclo más o menos de 3 meses y medio, casi 4 meses, hay bautismos. Entonces, normalmente se bautizan los que han acabado la clase de Vive a Cristo, que es la clase de membresía. Hay una entrevista con la persona y se bautiza a la persona si pasa la entrevista. Y ella hace un par de años que ya había terminado la clase de Vive a Cristo y no se quería bautizar. Entonces, primero, hace 2 años más o menos, no quería bautizarse porque me decía, Cristian, es que yo no sé si voy a ser siempre fiel a Dios. Yo no sé si después va a ser más fácil ceder a la presión de mis hijas y para estar bien con mis hijas, capaz que les soy infiel a Dios. Entonces no me quiero bautizar. Entonces le explicamos lo que era la salvación y lo que implicaba la salvación. Después iba pasando el tiempo y decía, es que tengo mucho temor, Cristian, me decía. Porque si yo me bautizo, en cambio mi familia me va a empezar a rechazar aún más todavía. Así que esperemos un poco más. Después, el año anterior, decía, es que hay temas que no entiendo todavía. Yo entiendo que Él es mi Salvador, entiendo que Él resucitó, pero no puedo explicarte, decía. Entonces, si yo no puedo explicar, ¿cómo puedo decir que realmente he creído? Y entonces ella tenía muchas dudas en su cabeza y decía, esperemos un ratito más. Después había decidido, ahora sí me voy a bautizar. A inicios de este año estaba el verano espectacular y dijo, ahora sí me bautizo. El año anterior, para finales del año anterior, hubo un tiempo de bautismo y justo ella se había caído y tuvieron que operarle del talón, sí, talón de Aquiles. Y entonces quedó durante mucho tiempo con la bota y sin poder venir a la iglesia por todo el tiempo de recuperación, por su edad. Después ya empezó a venir nuevamente y dijo, ahora sí me bautizo a inicio de este año. Y se tuvo que ir de viaje con la familia, le llevaron los hijos a un viaje. Entonces ya no se pudo bautizar.
Y luego ahora en invierno, antes de arrancar este nuevo ciclo, Sabina se bautizó. Entonces, hasta ese momento, el bautismo fue un domingo, hasta el jueves que tuvimos la reunión casera, me dijo, yo te aviso, ¿sí? Voy a pensar, voy a orar, voy a hablar con Amanda, dijo. Amanda se llama la mujer que la está discipulando, que la acompaña. Voy a hablar con Amanda y te doy una respuesta. Entonces yo le dije al pastor, dijo Sabina que hay que seguir esperando. Y entonces luego el sábado me dice el pastor Titi, Sabina se va a bautizar. Así que fue una emoción para nosotros verle a Sabina decidir que se va a bautizar. ¿Sí? La pileta, ella es muy peticita. Y la pileta nuestra es una pelo pincho, así que Eduardo le puso unas escaleritas para que ella se pueda subir, luego adentro de la pileta otras escaleritas para que pueda entrar, y la trajo a su hija, le dijo, yo necesito una hija que me acompañe a vestirme después de bautizarme. Y entonces le trajo a su hija, se bautizó y se fue la hija, pero pudo escuchar el evangelio nuevamente la hija. Y Sabina nos compartió a todos lo que para ella había significado conocer a Cristo. Y fue una emoción grande para la iglesia verla bautizar. Y uno piensa, ¿no es cierto? Ella venía todos los domingos. Es muy fiel. O sea, para su edad, para sus limitaciones de salud y la distancia de donde ella vive, ella es muy fiel en venir a la iglesia. Venía todos los domingos, muy regular. Pero no era miembro de nuestra iglesia, ¿sí? Porque todavía no daba el paso de bautismo. Y entonces era lindo, ¿no es cierto?, emocionados toda la iglesia de que ahora podemos recibirla como un miembro más de nuestra iglesia y que pueda dar este testimonio público. Y cuento todo esto porque a veces hay un problema grande. Y es que olvidamos, ponemos muchas veces más énfasis en los procesos humanos que son buenos, son importantes para dar un orden, que en lo que Dios dice sobre el bautismo. Y entonces muchas veces se convierte esto en excusas para las personas para no bautizarse. Entonces muchas veces no hay bautismo en la persona por falta de entendimiento. Lo que decía Sabina, ¿no es cierto? Es que si pasa esto, entonces yo no me puedo bautizar. Y si lo otro, entonces tampoco me puedo bautizar. Y es porque no entendí el bautismo, lo que bíblicamente esto significaba. ¿No es cierto? Muchas veces la persona no se quiere bautizar porque piensa, ¿no es cierto?, que hay que cumplir con un sinfín de reglamentos para entonces poder bautizarse. Pero luego está el otro extremo, ¿no es cierto?, donde ni siquiera está seguro que es creyente o no y lo sumerges en el agua. Yo en el 2007 fui bautizado, ¿sí? Y yo no entendía el evangelio. Yo recién entendí el evangelio en el 2008, pero estábamos en una reunión de bautismos y el pastor dijo, ¿hay alguien acá que no haya sido bautizado todavía? Yo levanté la mano y dijo, entonces venga, lo vamos a bautizar, me dijo. Y me bautizó, pero yo ni entendí el evangelio, ni había entendido por qué me tengo que bautizar. Entonces hay varias cosas que suceden alrededor del bautismo. Entonces cuando pasan cosas así, lo que tenemos que hacer es ir a las escrituras y pensar qué dice la escritura sobre el bautismo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver la escritura y vemos lo que dicen las escrituras acerca del bautismo, la pregunta que yo puse como tema es ¿qué es el bautismo? Y lo primero que entendemos es el bautismo es una orden dada en la misión de hacer discípulos. Cuando miras el Evangelio de Mateo, va terminando la carta del Evangelio de Mateo, y vemos que pasó la resurrección, Jesús se fue presentando a sus discípulos y de pronto viene, ¿no es cierto?, el soldado a los líderes religiosos y les cuenta lo que había pasado. Y dice que estos líderes religiosos enseguida pensaron de qué forma podemos callar a los cristianos. Si ya de por sí, cuando lo crucificamos, ellos se gozaban en lo que estaba pasando, ahora que vemos que no está en la tumba, va a haber mucho más alboroto. Así que dice que fueron, ¿no es cierto?, fue el alguacil a los líderes religiosos y entonces tramaron algo. Dijo, ve y diles a la gente que a la noche vinieron los discípulos y se los llevaron. Y entonces dice que ese rumor se empezó a divulgar entre el pueblo judío. Cristo no resucitó. Vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo a la mitad de la noche. Entonces, por un lado, cuando va terminando el evangelio, vemos que hay este lío, ¿no es cierto? Está los líderes religiosos judíos
tramando cosas para desmentir que la resurrección de Cristo es real. Pero por otro lado, cuando llegamos al versículo 16, dice, pero los 11. Entonces, por un lado, está, ¿no es cierto?, entre todo el pueblo judío divulgando esta noticia. Los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo. No es verdad que Jesús resucitó. Pero por otro lado está este pero que marca un contraste, ¿no es cierto? Pero los discípulos, mientras unos negaban la resurrección, los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No nos aclara cuál es el monte en el que estuvieron, no nos aclara cuál es el monte hacia donde se dirigieron. Dice que estaba en Galilea, pero no nos dice cuál monte de Galilea. Solo nos aclara que es el monte donde Jesús les había dicho que tenían que ir. Entonces, por un lado está todo el mundo incrédulo de que es real la resurrección y planeando, ¿no es cierto?, que nadie más lo crea. Pero por otro lado están los discípulos, entre ellos, ¿no es cierto?, discípulos que dudaban de todo esto que estaba pasando, porque el Señor les va a confrontar y les va a decir, ¿no es cierto?, o sea, todavía dudan. Pero ellos están dirigiéndose al monte donde les había llamado Jesús. Dice, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces están ahí, lo ven, caen en adoración, pero algunos siguen, ¿no es cierto?, con la duda en su corazón por todo lo que venía pasando. Pero va a avanzar Jesús. Dice, y Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando pensamos en la tarea de hacer discípulos, lo primero que tenemos que pensar es que la tarea de hacer discípulos es dada por el Señor bajo una autoridad divina. Entonces, cuando Jesús encomienda la misión y dice, toda autoridad me es dada, lo que Él está haciendo es poniendo el fundamento para la comisión que ahora va a dar. Está poniendo el fundamento para que entiendan lo que ahora les voy a decir. No les digo solamente como un consejo, sino les digo como quien tiene autoridad, una autoridad que me ha sido entregada, ¿sí? Y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vemos esta autoridad de Cristo, ¿no es cierto?, en todo lo que Él ahora va a decir. Cuando los discípulos van a escuchar la comisión que les va a encargar, ellos tenían que entender que esta misión que Cristo les va a encargar es una misión que viene dada por alguien que se hizo hombre, pero es Dios y que tiene toda la autoridad sobre lo creado y sobre lo no creado. Esa es la autoridad con la cual Él pone como fundamento para que nosotros entendamos la comisión de hacer discípulos, ¿sí? Entonces, por un lado, si entendemos, ¿no es cierto?, es importante salir y predicar el Evangelio, pero la tarea es mucho más completa, porque la comisión de Cristo no es solamente ir y predicar el Evangelio, la comisión de Cristo es ir y hacer discípulos, ¿sí? Ir y hacer discípulos. Esta comisión de hacer discípulos es dada bajo la autoridad de Cristo. Ahora, cuando dice id y hacer discípulos, Mateo, cuando ustedes ven la forma en la que entiende la palabra discípulo a lo largo del Evangelio, Mateo entiende la palabra discípulo no como alguien que se siente y te instruye solamente, sino que Mateo entiende la palabra discípulo como un aprendedor. Cada vez que usa la palabra discípulo es con la idea del grupo yendo atrás de Cristo y mirando de Cristo. Pero también usa la palabra discípulo como alguien que de forma intencional realiza influencia en la vida de otra persona. Es la forma en la que él entiende de cómo el Señor llamó discípulos, pues marca la influencia que Cristo va haciendo en cada uno de ellos. Entonces, cuando Mateo entiende de ir y hacer discípulos, no da la idea solamente de ir y predicar el Evangelio, sino que es esta idea completa de ir a una persona, predicar el Evangelio a esa persona y hacer que esa persona sea una persona que aprende de Cristo y que es influenciada por Cristo. Pero nos dice cómo esto tiene que suceder. Y lo primero que dice, cada vez que ustedes ven un ando, nos describe la forma en cómo realizar la acción. Entonces dice, id y haced discípulos, y nos dice bautizándolos. Entonces, ¿cómo hay que hacer discípulos? Lo primero dice, hay que hacer discípulos bautizándolos.
Entonces, cuando vos piensas en la vida de discipulado dentro de la iglesia local, la vida de discipulado dentro de la iglesia local tiene que estar siendo intencional en dos cosas. En nuevos creyentes bautizándose y nuevos creyentes aprendiendo. Porque el siguiente ando es bautizándoles, enseñándoles. ¿Sí? Bautizándoles y enseñándoles. Entonces vemos dos cosas. ¿Cómo se hace discípulos? Se hace discípulos bautizándolos y se hace discípulos enseñándoles. Cuando pensamos en la vida de discipulado debemos pensar en esas dos cosas. ¿Y por qué es importante el bautismo en la tarea de hacer discípulos? Porque entendemos el bautismo es una orden que nos ha sido dada en esta misión de poder hacer discípulos. Cuando vemos el bautismo, entendemos que una persona que se quiere identificar con la iglesia local no puede negarse a esta orden del bautismo, ¿sí? Porque el bautismo está completamente ligada, ¿no es cierto?, a este reconocimiento público de Cristo como Salvador. Cuando ustedes piensan en lo que era el bautismo en el tiempo de los evangelios y de las iglesias primitivas, lo que entiendes es el bautismo era un punto donde vos podías poner en evidencia tu fe delante de gente que estaba dispuesta a matarte en el momento por decir que ahora crees en el Cristo. Entonces el bautismo era muy importante en la Gran Comisión. Porque no solamente es personas que deciden en lo privado, ¿no es cierto?, creer en Cristo como Salvador, sino que es discipular a personas que deciden exponer públicamente su fe hacia su Salvador. Entonces la tarea de discipulado no puede no puede suceder sin un reconocimiento público de la persona de haber creído en Cristo. Cuando piensas en la vida de discipulado es eso. A la persona que recién ha creído en el Evangelio, tienes que acompañarle a que entienda que la fe que ha dicho tener en privado tiene que ser expuesta de una forma pública. Y que lo que entiende que ha sucedido en su interior, ahora tiene que ser evidenciado de forma externa. Entonces, cuando entendemos el bautismo, tenemos que entenderlo como un sentido de identidad con la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, si el discipulado tiene que suceder dentro del entorno local, el bautismo tiene que suceder dentro del entorno local, ¿sí? Porque fue parte de la Gran Comisión. Cuando miras en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 3, dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces acá en este pasaje es muy notorio esta aclaración. Le preguntan, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces ¿en qué han sido bautizados? Dice Pablo. Y ellos le contestan, nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo dice, está bien, pero hay que aclarar algo, dice Pablo. Lo que hay que aclarar es que el bautismo de Juan no tiene el mismo sentido que tiene el bautismo que ahora hacemos. ¿Y por qué? Dice, porque el bautismo de Juan era proclamado para arrepentimiento como un anuncio de aquel que iba a venir. Entonces, cuando la persona se bautizaba con el bautismo de Juan, lo que ellos hacían era confesar públicamente sus pecados y entender hasta que el Señor venga, en esto somos lavados. Por eso cuando Cristo viene, le señala a Juan y dice, Él es el que quita el pecado del mundo. Este era solo un bautismo de arrepentimiento, entendiendo y creyendo que había uno que iba a venir, que este era el Cristo. Entonces ellos se bautizaron en el nombre de Cristo. ¿Sí?
Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en la gran comisión, tenemos que entender eso. El bautismo es una orden dada dentro de la misión de hacer discípulos. La tarea de nosotros al predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, ¿no es cierto?, no es solamente ir y predicar el evangelio, sino entender que es responsabilidad de cada uno de los que hemos creído influenciar en la vida de alguien, enseñándoles que se tienen que bautizar y que deben guardar y hacer todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero es tarea de cada uno, es tarea de cada uno de nosotros cumplir con la tarea de la gran misión y de hacer discípulos. Y el bautismo sería eso. ¿Qué es el bautismo entonces? Dijimos, en primer lugar, el bautismo es una orden dada en la misión de hacer discípulos. ¿Sí? Es una orden dada. La vemos muy clara y ha sido dada, ¿no es cierto?, con la autoridad de Cristo que le ha sido otorgada para encargar la gran comisión. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, también tenemos que entender que el discipulado no puede suceder sin un sentido de pertenencia a Dios. Porque el discipulado, dijimos, es enseñarle a una persona que se identifique con la iglesia de Cristo y que se identifique con la persona de Cristo. Nosotros no podemos cumplir, ¿no es cierto?, esta tarea de discipulado con personas que no quieren identificarse con Cristo, con personas que no han sido salvadas. Mientras tanto es solo una obra de evangelismo, pero no es una tarea de discipulado, ¿verdad? Porque la persona no ha sido salvada. Una vez que la persona ha sido salvada, la tarea, ¿no es cierto?, es hacerle un discípulo de Cristo. Y el primer paso es el bautismo, donde la persona entiende lo que yo he proclamado de forma privada, lo debo reconocer de forma pública. Segundo, dijimos primero, el bautismo es una orden dada en la misión de hacer discípulos. Segundo, el bautismo es un testimonio público de nuestra identificación en Cristo. Hay varias corrientes en este punto, ¿no es cierto? Porque por un lado están denominaciones o grupos que se hacen llamar iglesia y que ellos dicen, ¿no es cierto?, la persona es salva cuando ha sido bautizada. Porque en el momento en que la persona es bautizada, entonces recibe al Espíritu y recién ahí ha sido salvada. ¿Verdad? Entonces, y muchos toman de este pasaje para esa posición. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Entonces dijimos, el bautismo es un testimonio público de nuestra identificación en Cristo. Hechos capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. ¿Sí? Entonces, miramos acá la narrativa de Lucas. Lucas está escribiendo el libro de Hechos y arranca el capítulo 2 mostrando cómo se convirtieron en este primer sermón, el primer discurso de Pedro. Y Pedro está predicando el evangelio y cuando llega ahí el versículo 37, ¿no es cierto?, dice la actitud con lo que las personas tomaron. Dice, al oír esto se compungieron. Esa palabra compungir da la idea de ser traspasado, ¿sí? Esa palabra de compungir da la idea de ser conmovido o ser perforado. Entonces, cuando Lucas escribe, por un lado vemos, ¿no es cierto?, en el libro en el Evangelio de Mateo, la obra de Cristo, y por otro lado vemos en el libro de Hechos el resultado de la obra de Cristo. Entonces, cuando vemos en el libro de Hechos, lo que tenemos que pensar es, esto es lo que sucedió después de lo que sucedió con Cristo en su muerte y resurrección. Esto es el fruto. Esto es el fruto de ese sacrificio.
Y entonces vemos en el libro de Hechos cómo la iglesia se va estableciendo y vamos a ver eso, ¿no es cierto? El libro de Hechos va a ser un libro donde queda evidencia clara de lo que fue la iglesia en sus inicios y queda un modelo para las iglesias que van a venir. En el libro de Hechos va a mostrar, ¿no es cierto? Esto es el fruto de la obra de Cristo que fue contada en los evangelios. Esto es lo que sucedió. Entonces, cuando escribe en Hechos, en el capítulo 2 que tenemos nosotros, la narrativa lo que va marcando es cómo las primeras personas eran convertidas. ¿Qué es lo que tenía que suceder? ¿No es cierto? Y acá lo que marca es Pedro dando un discurso, y cuando Pedro va terminando el discurso, dice que los que escucharon estas palabras, dice, se compungieron, ¿sí? Fueron conmovidos. Y siendo conmovidos, ellos van y preguntan algo, ¿sí? Dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las palabras que Pedro había predicado habían hecho una obra en el corazón de las personas. La palabra predicada es lo que iba a producir esta obra de salvación, ¿sí? No la oratoria de Pedro, no la capacidad de Pedro, sino que lo que produjo esta obra de salvación en la vida de las personas es lo que ellos escucharon. Dice, al oír estas palabras, ellos se conmovieron y preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, mira, arrepentíos. ¿Sí? Cuando vemos esa palabra arrepentíos, da la idea de abandonar toda la disposición de lo que antes hacías para poder vestirte de una nueva disposición. Cuando pensamos en la obra de salvación, lo que debemos entender es la persona que está decidiendo creer en Cristo como Salvador. Tiene que haber justamente esto, tiene que haber un paso de arrepentimiento donde la persona entiende, ¿no es cierto? El pecado es lo que me está separando de Dios. Donde la persona entiende el pecado me está condenando, el pecado me tiene muerto espiritualmente, por causa del pecado soy enemigo de Dios. Entonces el pecado es lo que tengo que abandonar. Así que esta obra de arrepentimiento es este cambio que debe haber en el intelecto, lo que la persona piensa acerca del pecado. ¿Cómo miro el pecado? ¿No es cierto? Ya no veo como el lugar donde me deleito, sino que ahora tengo que mirar al pecado como Dios lo ve. Y entonces cambio la forma en cómo veo el pecado. Cambio lo que siento en contra del pecado. Ya no siento, ¿no es cierto? Ya no quiero tener al pecado como ese punto donde mis deseos tienen que ser satisfechos. Ya no siento el pecado como ese lugar donde yo puedo ir y puedo satisfacer todo lo que quiero, sino que arrepentimiento es cambio y ahora todos mis afectos son a mi Salvador. Todos mis afectos son a Cristo. Y entonces está este último punto del corazón, que es la voluntad, donde lo que yo pienso y lo que yo siento se hace visible en cómo actúo. Y entonces arrepentimiento no está solamente en sentir dolor por el pecado, no está solamente, ¿no es cierto?, en decir cuánto me duele estar viviendo una vida en pecado. Arrepentimiento es cambiar el pensamiento, las emociones, tus afectos y tu voluntad. Es un cambio de fidelidad, donde después de escuchar el Evangelio entiendes y dices, mi fidelidad ya no está al mundo y sus deleites, sino que ahora toda mi fidelidad está a Dios. Y entonces la orden de Pedro, cuando ellos le dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Escuchamos, Pedro, lo que predicaste, ¿no es cierto? Lo que predicaste nos conmovió, pero dinos ahora qué tenemos que hacer. Y Pedro les dice, arrepiéntanse. ¿De qué se tenían que arrepentir? De todo lo que Pedro les viene diciendo. Ellos son los que habían rechazado a Cristo. Ellos son los que habían amado más su pecado. Ahora tenían que creer en este Salvador. Y bautícense. Y entonces muchos toman este pasaje para decir, ahí está Cristian. Pedro mismo dijo desde el inicio de la iglesia que la forma en cómo el Señor perdona es arrepintiéndose y bautizándose. Pero vamos a ver que Pedro no está transmitiendo esa idea. Y lo entendemos por cómo Pedro avanza en la idea y separa estas dos cosas. Pedro no está diciendo que la salvación se produce por medio del bautismo.
Pedro no está diciendo en este pasaje que un requisito para ser salvo es ser bautizado. Pedro lo que está mostrando es, hay dos cosas que tienen que suceder en la vida del creyente. Y es entender esto, ¿no es cierto? Necesitamos como creyentes que poder dar este testimonio público de nuestra identificación con Cristo. Entonces, la salvación y el bautismo van estrechamente unidos. ¿Por qué? Alguien que dice ser salvo no puede decidir no bautizarse. Porque si la salvación que él proclama de forma privada ha sido genuina, entonces tiene que ser expresada de forma pública. Porque la necesidad de este creyente ahora es pertenecer a la familia con todos los creyentes. Pero por otro lado, también está una persona que no es salva, no puede ser bautizada. Y entonces hay una relación bastante estrecha entre la salvación y el bautismo. Alguien que ha sido salvado no puede no querer bautizarse porque es un mandato. Pero alguien no puede ser bautizado si no ha sido salvado, ¿sí? Porque es lo primero que tiene que suceder. Primero se tiene que arrepentir la persona para después poder identificarse. Y vemos que Pedro lo entendió así, porque mira, cuando avanzamos en los versículos de más adelante, mira, versículo 41, cómo ellos entendieron la situación. Así que, entonces explica, los que recibieron su palabra, esa palabra recibir da la idea de haber dado la bienvenida, de haber abrazado y formado convicción en lo que Pedro les predicó. Acá hay una palabra que nos falta, está conformada y dice, recibieron con buena disposición o recibieron favorablemente, se puede entender. Dice, recibieron su palabra, fueron bautizados. Entonces vemos estos dos pasos. Lo primero que hicieron estos hombres, cuando hace el resumen, es, ellos primeramente recibieron de forma favorable la palabra. ¿Quiénes fueron bautizados? No fueron bautizados todos los que escucharon. No fueron bautizados todos los que dijeron, ¿qué hacemos? Fueron bautizados los que de una forma favorable dieron la bienvenida a la enseñanza. ¿Cuál a la enseñanza? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ellos fueron bautizados. ¿Sí? Entonces vemos que no está hablando de un punto de salvación por medio del bautismo, sino está viendo esta aclaración. Pedro les dice, ¿ustedes qué quieren hacer con este mensaje? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Y luego más adelante aclara, así es como sucedió. Los que recibieron de forma favorable la palabra fueron bautizados. ¿Sí? Entonces cuando pensamos en qué es el bautismo, dijimos es una orden, déjenme, no me quiero pasar del tiempo. Ahí, el hermano me dijo 1 hora y media, digo, yo le puedo dar 1 hora y media. Dijo, no, mentira, me dijo, mentira. El bautismo es una orden dada por Dios, ¿no es cierto?, en la misión de hacer discípulos. Lo segundo, el bautismo es un testimonio público de nuestra identificación con Cristo. Entonces dijimos, no puede ser bautizado alguien que no ha evidenciado un nuevo nacimiento. Sí, pero alguien que ha evidenciado un nuevo nacimiento no puede decidir no bautizarse. Sí, porque está desobedeciendo. Hay razones por las cuales una persona no puede ser bautizada. Una de las razones, ¿no es cierto?, puede ser porque la iglesia lo mira y piensa, no podemos ver que su salvación es genuina. No podemos verle al hermano realmente como un creyente. Necesitamos tiempo para saber si esta persona creyó o no creyó. Y entonces piensan, ¿no es cierto?, sí, sería lindo que se bautice el hermano, pero entendemos que tienen que ser bautizados los que son creyentes. Entonces hoy no podemos dar fe de que este hermano sea un creyente. Entonces preferimos esperar, ¿no es cierto? A veces pensamos, ¿no es cierto?, es todavía muy chico para ser bautizado. Es mejor esperar. No sabemos cómo va a ser de sus años más adelante, ¿no es cierto? Hoy tengo a mi hijo Matías. Si ustedes le preguntan, él dice que es creyente y él te explica por qué es creyente. Pero yo no sé cómo va a ser sus años más adelante.
¿Sí? No sé si más adelante el Señor va a exponer cosas de su corazón y va a realmente llegar a entender lo que implica ser salvado. Entonces, tenemos que estar convencidos que la persona que estamos, ¿no es cierto?, reconociendo como iglesia, él es un creyente, realmente es un creyente. Entonces, no puede ser bautizado y debería esperar. Pero si alguien ya dice ser creyente, no puede negarse a dar este testimonio público de haber sido salvado por el Señor. ¿Sí? Porque el bautismo es esta identificación pública. Por ejemplo, cuando ves ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 33, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que en la iglesia primitiva y en esa etapa inicial de la iglesia había esta relación bastante estrecha de que alguien creía y lo que seguía a esa fe personal era una exposición pública de su fe. Entonces no se quedaban, ¿no es cierto?, con yo ya creí en Cristo, sino que ahora ellos querían que todos sepan que ellos creyeron en Cristo. Era una exposición pública de su fe. Entonces cuando pensamos en el bautismo es eso, ¿no es cierto? Puede haber muchas mentiras en nuestra mente, como les contaba de Sabina, ¿no es cierto? Pero yo voy a ser infiel, yo voy a poder caer más adelante. Y es sí, pero en su tiempo lo veremos. Hoy lo que tenemos que estar convencidos, Sabina, es que vos eres una creyente y que vos estás segura que has creído en el Evangelio. Si eso es real, entonces solo es rebeldía lo que tú estás haciendo. Porque el mandato es bautizarse. Si tu fe es genuina y entiende la iglesia que la fe que estás diciendo es genuina, es un solo paso para dar, de obediencia, el testimonio público de lo que ha hecho Cristo en lo privado. ¿Sí? En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Sí? Vemos que hay esta conexión muy clara cuando miras en Romanos capítulo 6 y nos muestra este punto de identificación con Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y está hablando, ¿no es cierto? Lo que Pablo asume es que todos aquellos que están en la iglesia en Roma han sido bautizados. Pablo no le cabe duda en su mente de que aquellos a quienes se está dirigiendo, que pertenecían a la iglesia a quien estaba escribiendo, no habían sido bautizados ya. Él asume, todos hemos sido bautizados, dice Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma. Él asume que ya ha habido un bautismo y le dice, bueno, esa es tu identificación. Cuando fuiste bautizado en su muerte, ¿no es cierto? Y resucitamos juntamente con Cristo para vida nueva. Entonces el bautismo es ese punto de identificación, ¿sí? Y Pablo asume, en la iglesia en Roma hemos sido bautizados, porque era la marca de aquellos que habían creído. Su testimonio público de su fe. ¿Sí? Ya se me va acabando el tiempo. Vamos, tercer punto. Dijimos primero, el bautismo es una orden dada en la misión de hacer discípulos. Segundo, dijimos el bautismo es un testimonio público de nuestra identificación con Cristo. Tercero, el bautismo es una identificación práctica con la iglesia local. ¿Sí? El bautismo es una identificación práctica con la iglesia local. Entonces, cuando pensamos en eso, tenemos que traer a nuestra mente, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿O qué implica que yo sea bautizado?
no solamente significa que decidí dar un testimonio público de mi fe, sino que lo que implica es que en el momento en que di ese paso de obediencia, estoy reconociéndome como parte de la iglesia bíblica. Los Tilos es acá, ¿no? Como la iglesia bíblica evangélica de los Tilos, así se llama, ¿no? Eso es el bautismo. La iglesia local es la representación visible de lo que es la iglesia universal, los salvos de todos los tiempos, de todo el mundo. Cuando miras la iglesia local acá, cuando miramos la iglesia de San Justo, ¿no es cierto? Entendemos, la iglesia de San Justo somos la representación visible en San Justo de lo que son las iglesias en todo el mundo. Entonces pensamos, el Señor salvó a través de todos los tiempos, en todas partes. Y acá es esta parte visible donde podemos vivir como iglesia, donde podemos disfrutar como iglesia, donde podemos ser iglesia todos juntos. Pero ¿quién es la iglesia? Y ahí entendemos, el bautismo es una parte primordial en eso. Porque entendemos, se debe bautizar aquel que la iglesia puede decir, él es un creyente. Pero ¿por qué la iglesia tiene esa autoridad? Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 16, vemos que en la declaración de Pedro, Dios Cristo mismo le está dando a la iglesia la autoridad para poder afirmar los que son creyentes y poder afirmar a los que no se les puede tener como creyentes. Esa es la autoridad dada por Cristo mismo para la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de poder mirar a los nuevos creyentes y afirmar y decir, él realmente puede ser considerado nuestro hermano. Es la responsabilidad de la iglesia local. Es la autoridad dada por Cristo a la iglesia local. Dios mismo le ha dado a la iglesia local esa autoridad de poder mirar, identificar y afirmar la salvación de una persona, o mirar, identificar y decir, no podemos ver salvación en esta persona. Es la autoridad que le ha dado Dios a la iglesia local. Entonces, cuando pensamos en el bautismo, tenemos que entender que el bautismo no solo es un paso de identificación pública, ¿no es cierto?, con la persona de Cristo, sino que es una identificación práctica con la iglesia local, donde damos ese paso y entendemos, a partir de este momento, la iglesia reconoce que este hermano es parte de nuestra iglesia. Y es el momento donde ese hermano que se está bautizando reconoce que a partir de ese momento él es parte de la iglesia. Entonces el bautismo, cada vez que lo recordamos, tiene que traer un peso bastante grande a nuestro corazón. Por un lado, porque tenemos que entender, ¿no es cierto? A través del libro de Hechos podemos mirar cómo ellos sabían que nuevos creyentes ingresaban a la iglesia local. Dice que ellos predicaban, la gente escuchaba y creía, eran bautizados y se añadían. Y ustedes van a ver esas marcas en los sermones. Predicaban el sermón o el discurso, la gente escuchaba, se convertían, eran bautizados, se añadían. ¿Quiénes se añadían a la membresía de la iglesia local? Los que eran bautizados. ¿Quiénes eran bautizados? Los que escuchaban y creían. ¿Qué tenían que escuchar? La predicación bíblica. Entonces, cuando había predicación bíblica, la gente escuchaba, ¿no es cierto? Y ellos tenían que responder en fe y ellos tenían que ser bautizados y entonces se añadían a la membresía. Ese añadieron nos da esa idea de llegar a ser considerado como uno juntamente con los demás. Entonces, cuando piensas qué es el bautismo, debes pensar, es la identificación práctica, ¿sí?, con la iglesia local. En el momento en que me bautizo, yo estoy diciendo, no pertenezco a esa iglesia, eres parte de esa iglesia, eres un miembro más del cuerpo que el Señor ha elegido para este lugar, eres un miembro más de la familia que el Señor ha elegido para este lugar. Eso es lo que eres en el momento en que te bautizas. Entonces, por un lado dijimos, para el que no se ha bautizado, es tener ese peso, ¿no es cierto? Necesito la identidad.
necesito identificarme con el cuerpo local. Necesito identificarme, necesito saber que pertenezco a esta familia porque yo he creído y el Señor salvó personas para edificar su iglesia. No me puedo quedar fuera de la iglesia. Tengo que ser miembro de la iglesia. Necesito identificarme con la iglesia. ¿Sí? Pero para aquel que ya ha sido bautizado, debe poner un peso muy firme en su corazón. De que si vos has sido bautizado, no es solamente para firmar un papel o tener un diploma, un certificado de haberte bautizado, sino que te convierte en el cuerpo acá. Eres parte del cuerpo de la iglesia acá en Los Tilos. Eres parte de este edificio santo que el Señor está edificando acá. Eres parte de este hombre que el Señor está acá dando crecimiento, en la cual necesita que todos trabajen mutuamente para que todos reciban crecimiento. Entonces pone una responsabilidad grande el recordar, si es que ya fuiste bautizado, en que el bautismo trae consigo una responsabilidad y es vivir esta vida de identidad en el cuerpo. ¿Sí? No puedes abandonar eso. No puedes haberte identificado públicamente con Cristo, haberte identificado públicamente con la iglesia local y después quererte hacer un lado en la parte práctica. Necesitamos vivir todos juntos la vida de cuerpo. Porque para eso fuimos salvados, para nutrirnos, para edificarnos, para juntos seguir siendo edificados como iglesia, como edificio santo, como un cuerpo, como un hombre, una familia. Todos nosotros los que hemos sido salvados, todos los que han sido bautizados y miembros de la iglesia, y los que no, es entender esto. Si eres creyente, si tu fe es genuina y la iglesia puede dar fe de eso, es solo obedecer. Obedecer y mostrar públicamente lo que un día ya entendiste en tu corazón. Así que bueno, les animo. Les animo primeramente a los que ya han sido bautizados. No nos quedemos quietos. El cuerpo tiene que ser nutrido. El cuerpo tiene que recibir crecimiento. Y dice Efesios que recibe crecimiento cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Entonces todos crecemos juntos. La iglesia en la que estás ahora es donde te escogió el Señor para que estés. Edifícala, sirve, disfruta de tus hermanos. Y a los que no se han bautizado o no creen en Cristo, es eso lo que tienes que entender. Hay solamente un punto de reconocer a Cristo como tu Salvador, arrepentirte, creer la palabra de verdad, que Cristo vino y murió, y creer en Él, que eso es suficiente y que tu fidelidad se vuelque completamente a Él. Y entonces obedecerlo. ¿Sí? Así que, bueno, oramos y terminamos. Oremos, Padre, te pido por esta mañana, Señor. Padre amado, gracias porque podemos exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque confiamos en que tu palabra da fruto, Dios, y Padre, solo tú lo puedes hacer, Señor. Padre, te agradecemos tanto, Señor, porque es tu Espíritu el que obra en nosotros, tus hijos, Señor. Y te pido, si alguno no te conoce, que estés obrando para salvación, Señor. Y a los que te conocemos, Padre, que nos ayudes a poder disfrutar de ser iglesia, Señor. Que nos ayudes, Señor, a poder ser luminares en cualquier lugar donde tú nos pongas, Señor. Padre, haz tu obra, sigue edificando tu iglesia acá en Los Tilos, Señor. Sigue, Señor, trayendo a los que han de ser añadidos, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor. Padre, inquieta corazones, haz tu obra de convencimiento, Señor, y Padre, que puedan disfrutar, vivir la vida de unidad, vivir la vida de comunión y poder disfrutar, crecer uno a la par de otro, Padre. Te agradezco por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian. Y la palabra del Señor creo que ha sido muy clara. Y algo que yo pensaba mientras él iba compartiendo es
que lo más importante, la misión más importante que nosotros tenemos como iglesia es que las personas sean salvadas del castigo eterno. Por eso, hermanos, a veces hasta quizás puede parecer repetitivo, pero ¿saben qué? Lo más importante es tu alma, es tu eternidad. Por eso, en cada mensaje siempre va a estar ese concepto de examinar tu fe. Lo peor que podemos hacer como iglesia es hacerte pensar de que sos salvo y no lo sos. Porque estás yendo rumbo a una eternidad de castigo eterno, pero vos creés que sos salvo. Y es ahí donde se me venía este versículo que está en 2 Corintios, no hace falta que lo busquen, capítulo 13, versículo 5. Y Pablo le dice a los hermanos en Corinto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y qué es examinarse? Es mirarse hacia adentro. Escuchamos del hermano Cristian que dijo que el bautismo es una evidencia de que soy salvo. Y si yo me examino hacia adentro y veo que no tengo ese deseo de bautizarme, que no anhelo, que no lo quiero, es porque hay un examen en el cual estoy siendo desaprobado entonces. Entonces tengo que volver a mirar mi fe. Dice acá, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Por eso, hermanos, tenemos que mirar hacia adentro de nosotros y examinar nuestra fe. Que una persona diga, yo no quiero bautizarme, no es problema. No es problema del bautismo. Es un problema anterior al bautismo. Bueno, entonces, ¿cómo examino yo la fe que tengo? ¿Una fe que no produce en mí el deseo de querer bautizarme? ¿Es una fe aprobada por el Señor? O como dice acá, es una fe reprobada por el Señor. Lo peor que nos puede pasar es que un día lleguemos a la presencia del Señor y decirle, Señor, en tu nombre enseñamos, Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, Señor, en tu nombre limpié la iglesia, Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello. ¿Y sabes qué es lo que va a decir el Señor? Apartados de mí, porque yo no los conozco. ¿Cuánta gente va a decir Señor, Señor? Pero en realidad no tiene una fe aprobada por el Señor. Así que, hermanos, agradecemos a Dios por este mensaje y agradecemos porque nos ayuda a examinar en lo que creemos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el mensaje que hoy hemos escuchado. Gracias, Señor, por la importancia que tú le das al bautismo, Señor. Y cómo esto es una evidencia de nuestra verdadera fe, Señor. Pido, Señor, para que podamos reflexionar y meditar en lo que tú hoy has hablado a través de nuestro hermano Cristian. Bendice su vida, bendice su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel, me perdona cuando vuelvo a confesar. Veo el sol cada mañana al despertar. Mi Dios es fiel. Dios es fiel aunque pasen los años, en cualquier situación de la vida. Siempre está extendiendo sus manos, ofreciéndonos una salida. Dios
su luz aún en la oscuridad, guía mi camino con seguridad. Mi Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre llega a tiempo con su